Bien, continuamos. Bien, decía yo acá, podríamos tener, por ejemplo, un espejo plano. Bueno, dibujamos una normal aquí, una recta normal. Puedo dibujar aquí cualquier cosa, un objeto. Ya, hacerlo más arriba un objeto y vamos a tratar de ubicar los rayos de luz para poder dibujar el mismo objeto detrás del espejo, ¿sí? Recordando la ley de reflexión, aquí ya saben. Si queremos dibujar el objeto completo detrás del espejo, tenemos que tratar de ubicar los rayos de luz en una parte superior e inferior del mismo objeto para que se pueda ver de cuerpo entero, ¿ya? Vamos a dibujar acá. Vamos a hacer otra recta ahí. Entonces vamos a dibujar algunos rayos de luz. Vamos primero a dibujar uno paralelo a la normal, recto, bueno, paralelo, ¿eh? Un poquito chueco, pero por ahí. Y bueno, ya sabemos que el que llega en 90 grados se devuelve en 90 grados, entonces se refleja sobre sí mismo, así que puedo proyectarlo acá detrás. ¿Ya? El otro, vamos a hacer lo mismo con este otro punto de aquí. Vamos a tomar estos dos puntitos del cuerpo, dos extremos, ¿ya? Derechito para allá, se refleja sobre sí mismo y hacemos la proyección acá detrás. Este me quedó como muy... más o menos por ahí, ¿sí? No me queda nunca exacto tampoco. Y bueno, hacemos el otro que vamos a tratar de sacarlo por aquí. Por ahí o no. Sí, ahí vamos a dibujar la normal. Entonces, este llega con este ángulo, así que por ley de reflexión tendría que más o menos por ahí, ¿cierto? Creo. Y lo proyectamos atrás. Ahí. Por ahí. ¿Sí? Ahí tenemos un punto. Hacemos lo mismo por acá. Proyectamos aquí. Entonces, este se refleja para allá. Llega con este ángulo. Y la reflexión de este, a ver, llega ahí, reflexión un poquito más abajo, ¿cierto? Como por ahí. Bueno, la reflexión va a dar por ahí más o menos. Y ahí ya puedo dibujar algo. Tengo esos dos puntos que corresponden a estos dos puntos, ¿ya? De la figura. Entonces este ángulo de aquí, sí, más o menos, ¿ya? Entonces ya puedo ir haciendo proyecciones de otros rayos y ya me va a quedar un poquito más fácil. Más o menos está como la misma. Y puedo dibujar la otra figura detrás del espejo. ¿Se fijan? O sea, en el fondo, las figuras, las imágenes detrás de los espejos planos se pueden dibujar con las proyecciones de los rayos de luz reflejados. Proyecciones de los rayos de luz reflejados, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a dibujar
Creo que no equivocarme, ¿eh? Un espejo plano ahí. Espejo plano. Y otro espejo plano. ¿Ya? Vamos a dejar dos espejos. Dos espejos. Ambos le vamos a dibujar su recta normal, perpendicular. Esta sería como por ahí más o menos. ¿Ya? Vamos a dibujar en este caso sí, ya. Aquí vamos a dibujar un rayo incidente, su reflexión, y a su vez este viene aquí y se refleja acá, más o menos, ¿no es cierto? Entonces un rayo incidente, un rayo reflejado, que a su vez es incidente para este espejo, y este reflejado, pero final, ¿cierto? Entonces, bueno, este sería el espejo 1, este sería el espejo 2. Y a ver, acá tenemos un ángulo beta, ¿ya? Acá vamos a tener un alfa. Y vamos a hacer una proyección aquí del espejo. Vamos a decir que este ángulo es teta. Entonces, me gustaría aquí saber qué ángulo forman el rayo incidente, que sería este, con el último reflejado. O sea, si este último reflejado lo colocas hacia ahí, más o menos qué ángulo formaría. ¿Ya? Bueno, no hay valores, así que esto hay que hacerlo así. Por ejemplo, acá tengo beta. Si este es beta, este también es beta, ¿cierto? Si se cumple la ley de reflexión. Si este es alfa, este también es alfa. Si hago la proyección del rayo incidente aquí, para abajito, la idea es saber qué ángulo forma el rayo incidente con el rayo reflejado. Así que proyecto el rayo incidente y proyecto el rayo reflejado. Y hay una intersección. Entonces ahí podría saber más o menos qué ángulo forman. Ese ángulo X habría que buscarlo. Si este de aquí con este, entonces este de aquí es beta, este también tendría que ser beta, ¿cierto? Puesto. Si este de acá es alfa, a ver, si este ángulo es alfa, este debe ser alfa. Claro. Entonces, claro, no, aquí ya, bueno, aquí la pregunta es calcular este ángulo, ¿ya? Eso se me fue, perdón. Calcular ese ángulo. Y ese ángulo sería la suma de los, porque es un ángulo externo, ¿cierto? De este triángulo que está aquí. De este triángulo que está aquí. Así que este de aquí, este ángulo vale 2 alfa y este de aquí 2 beta.
¿cierto? Así que equivale 2 veces alfa más beta. Mm. Ujú. A ver, y el ángulo que forman estos de aquí, que sería... creo que me enredé con tantas líneas, pero 2 veces alfa más beta. Y alfa más beta, en este triángulo pequeño, vendría siendo la intersección de estos dos, ¿por cierto? Por eso lo habíamos llamado teta, yo lo borré. Así que X sería 2 veces teta. ¿Sí? Sí, lo voy a revisar porque es que me enredé con las líneas, pero lo que quiero decir es que los problemas de espejo se pueden resolver haciendo las proyecciones de los rayos, pero hay que tener cuidado así para no equivocarse. Bueno, otra forma de resolver problemas de espejos planos es ya utilizando un poco más de geometría. A ver, por ejemplo, cuando uno tiene un espejo plano, eh, como la florcita que habíamos dibujado, entonces se dibuja el objeto y la imagen y entendemos que tienen misma distancia, ¿cierto? Tienen misma distancia. Generalmente algunos textos a esta distancia le llaman S1 y a esta distancia le llaman S2. Eh, esta se comprende positiva y esta se entiende negativa, ¿ya? Por, em, bueno, esta por estar a la izquierda y esta por estar a la derecha, ¿ya? En otros textos es al revés, ¿sí? Pero em, va a depender en el fondo cómo queramos usar nosotros la expresión. De todas formas, sea como sea que uno lo use, em, los signos al final siempre van a ir, siempre nos van a dar los resultados exactos si es que ocupamos bien los signos, si es que no nos equivocamos, por ejemplo, de cuando pasar sumando, restando de un lado a otro. Eso nomás, pero no es más que eso. Por ejemplo, si acá tengo un espejo plano, vamos a dibujarlo, bueno, ya ahí. Tengo, a ver, vamos a dibujar aquí una persona con una gorra y acá su imagen. Bueno, no quedó tan exacto, pero em, siempre uno de los problemas típicos de espejos es saber qué tamaño debe tener el espejo, qué altura, ¿cierto? Qué distancia debe tener el espejo, qué altura, para que la persona, según la altura propia de la persona o lo que sea que se esté mirando frente a un espejo, se pueda ver de cuerpo entero, ¿ya? Uno pensaría, bueno, el espejo tendrá que tener a la misma altura que uno, ¿ya? Pero no es necesario. ¿Mm? Para poder verse de cuerpo entero, en un espejo plano, el espejo, claro, hay que colocarlo en una posición estratégica, pero no es necesario que el espejo tenga la misma altura que la persona que se está mirando frente a él. ¿Mm? Eh, entonces, por ejemplo, para mirarse entero en un espejo, lo que se tiene que cumplir es que desde la altura de los ojos, vamos a decir que ahí están los ojos, ¿ya? Este es el objeto, este es la imagen, ¿vale? Desde la altura de los ojos, esta persona tiene que ser capaz de ver la punta de la gorra en la imagen y a su vez tiene que ser capaz de ver la punta de los pies,
de los zapatos, no sé. Si es capaz de ver la punta de los pies y la punta de la gorra, en este caso, para ese ejemplo, entonces es el tamaño de espejo que estamos buscando. ¿Mm? Fíjense la intersección ahí, la intersección acá, ¿ya? Entonces, si se fijan, el espejo no tiene que ser de la misma altura de la persona, sino que puede ser más pequeño. ¿Mm? A esta altura o tamaño de espejo se le llama L, y algunos le llaman I, otros I'. Bueno, va a depender, ¿ah? Se le llama L a algunos, ¿ya? Em, bueno, aquí hay que notar también que el tamaño, la punta de la gorra y la punta de esta gorra están a la misma altura, ¿sí? Por lo que habíamos explicado anteriormente, el espejo plano, ¿vale? Bueno, si ustedes se fijan aquí, se formó un triángulo acá, ¿ah? Aquí voy a unir un poquito los puntos. Ahí, después ahí, notar que es desde los ojos, ¿ah? No desde la punta del gorro. Entonces, y los ojos respecto a la altura de la persona. Por ejemplo, si esta persona mide 1,80 m, los ojos estarán a 10 centímetros bajo el tamaño total de la persona, o sea, estarán a 1,70 m. O habrá una distancia de 10 centímetros entre la altura total y la altura de los ojos. Entonces, eso también hay que siempre tenerlo en cuenta, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, se forma un triángulo ahí. Lo puedo dibujar acá. Podemos colocarle, no sé, un triángulo, vamos a decir aquí O, D en ese puntito, no sé, A, B, ¿cierto? Hasta acá le ponemos C, A, B, C, ¿ya? Y podríamos dibujarlo acá. Sería como algo así, más o menos nomás, ¿cierto? Por ahí. Entonces tenemos, bueno, tenemos A, B, C, D y O. Ahí está el triángulo, ¿ya? Entonces, recordar que, por lo que habíamos escrito ahí anteriormente, esta sería S1, ¿cierto? Negativo. Esta sería S2, positivo. ¿Mm? La distancia de tanto del objeto al espejo y la imagen al espejo. Se debe cumplir que el objeto debe ser, bueno, ya, el objeto, que en este caso esta persona, debe ver la punta de la gorra y la punta de los pies, ¿sí? Para verse completo. Cumpliéndose eso, entonces podemos sacar este triángulo de ahí, ¿ya? Este L, ¿cierto? Bueno, la imagen, aquí están los ojos de la persona, esta es la altura de la imagen completa, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces ahí podemos ver la apertura del ojo respecto de lo que está mirando, ¿ya? Y recordar que, bueno, si esto de aquí era S1 y este S2, entonces esa distancia de ahí, ¿cierto? Y esta distancia de aquí, esta es S1, esta es S2, ¿vale? No sé si está muy arriba, parece. Por ahí no, lo dibujé muy arriba. Y bueno, como S1 es negativo y S2 es positivo, podríamos decir que S2 es igual a menos S1, ¿verdad? Distancias. Esto se le llama ecuación de espejo plano, ¿eh? También se puede ocupar como distancia objeto, distancia imagen, DI, DO. Generalmente el DI y el DO se ocupa más en los espejos esféricos. Y bueno, a ver, voy a volver a dibujar el triángulo, pero ya más
más normal como triángulo, ¿sí? Ahí tenemos eso. Estos son paralelos, ¿cierto? Y aquí lo que pasa es que hay triángulos semejantes. ¿Ah? Entonces se ocupa la semejanza de triángulos. ¿Ya? Entonces el triángulo OCD es semejante con el triángulo OAB. Y estos lados son paralelos. O sea, DC, ¿cierto? Es la paralela media de AB, ¿cierto? O de BA. Bueno, si es DC, vamos a poner de BA. Esa es la paralela media. ¿Qué quiere decir? Que CD, ¿cierto? Es igual a AB medios, o BA mejor dicho. Eso significa la paralela media. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, DC o CD, que lo dibujé al revés, pero bueno, esta parte de aquí, esta es L, ¿cierto? Es la misma de acá, esta, L. Así que el tamaño, la altura del espejo, o la longitud del tamaño del espejo, es CD, que es L. ¿Ah? O sea que L en el fondo es AB medios. ¿Ya? O sea, la mitad de la altura de la persona, de la imagen en este caso. ¿Mm? Bueno, con eso se pueden ocupar para ir calculando cosas. Bueno, se puede sacar el análisis de un espejo plano. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, perdón, no sé dónde dejé. Bueno, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. Acá tenemos un espejo plano. ¿Ya? Y vamos a tener acá, no sé, la superficie, el piso. Y acá vamos a dibujar por aquí esta altura. Muy alto. Por aquí, una persona. No sé, una mujer. Bueno, me quedó muy bonito, pero... y aquí su imagen. Quedó más alta, ¿cierto? Bueno, por ahí. Entonces, vamos a decir que aquí tengo una mujer que mide 1,60 m. ¿Ya? Una dama de 1,60 m de altura. Vamos a colocarle ahí, entonces, no sé, 160 centímetros. ¿Ya? Bueno, siempre que hagamos cálculos con espejos, lentes, es mejor usar los centímetros. Pero si usted quiere usar metros, no hay problema. Pero, porque en general, eh, sobre todo los lentes se asocian, los espejos y lentes se asocian cosas de longitudes pequeñas. ¿Ya? Entonces, una dama de 1,60 m de altura está de pie frente a un espejo plano vertical, como el que aparece aquí. Entonces, ¿cuál debiese ser la altura mínima de este espejo? ¿Ya? De este espejo y qué tan alto debes estar sobre el nivel del suelo, ¿ya? Sobre el nivel del suelo.
em, para que la mujer, la dama, se pueda ver de cuerpo entero en ese espejo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tamaño debes tener el espejo y a qué altura debes estar para que ella se pueda ver completa en el espejo? ¿Ya? Em, Vamos a suponer al tiro que los ojos de la dama a 10 centímetros están a 10 centímetros de la altura máxima que ella tiene. ¿Ya? Ya, vamos a hacer eso. Veamos entonces. Yo creo que dibujé muy chico el espejo, pero ahora por ahí. Bueno, esos 10 centímetros los voy a borrar. Los voy a... O sea, si son 10 centímetros, desde los ojos hasta abajo hay 150, ¿cierto? Porque mide completa 160, pero desde los ojos hacia abajo son 150 porque se asume 10 centímetros aquí. 10 centímetros, ¿vale? Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es empezar a dibujar los rayos a ver qué pasa. Primero, tenemos que tener en cuenta que aquí hay que usar semejanza de triángulos, ¿ya? Entonces la primera pregunta, ¿a qué altura del piso se encuentra o debéis encontrarse el espejo? ¿Mm? Bueno, vamos a dibujar algunos rayos para que ella debiese verse ahí completa y debiese verse hasta los pies, ¿cierto? Ahí. Voy a dibujarlo como punteado para que se entienda que lo que está mirando, ¿vale? Bueno, entender que este es el objeto, ¿cierto? Y esta es la imagen. ¿Mm? Si esto se intersecta ahí, entonces vamos a completar ahí ese triángulo. Bien, a esta altura de aquí, entre el piso y el espejo, le vamos a llamar I. Y a esta altura, la altura del espejo, le vamos a llamar, no, perdón, la altura completa entre lo que ve la altura, perdón, la altura completa entre lo que ve desde la altura de los ojos hasta el piso la vamos a llamar I', ¿ya? O sea, solamente la altura desde donde termina el espejo hasta el piso y el espejo más I', ¿ya? Bien, como vamos a usar semejanza de triángulo, vamos a tratar de ubicar algunos triángulos. Primero vamos a trabajar con un triángulo pequeñito, este de aquí. Ese vamos a hacerle un ángulo ahí de 90, ¿ya? Este de aquí, a este lo vamos a llamar, a ver, este puntito, a este lo vamos a llamar, voy a borrar eso ahí. Este va a ser A, B, D, ¿ya? A este le vamos a llamar C, no sé, para C, D, se va a llamar F, G, H, por ahí. Bien, vamos a ocupar este triángulo pequeñito de acá, ¿sí? Que sería el triángulo
Con tanta línea uno se confunde. A de B. Ya, ese triángulo. Ese triángulo es el que, este pequeñito que está aquí, ¿sí? Donde tenemos esta altura que sí, ¿cierto? Esa es la altura del, del espejo hacia el piso. Y, ¿vale? Y esta distancia aquí, esta distancia D es la distancia desde el objeto hasta el espejo, ¿cierto? Y esa distancia, ¿se acuerdan que era S1? La vamos a llamar D aquí, D, para no complicarlo. Distancia D, ¿vale? Bueno, también, no sé si podemos ponerle X, porque no la conocemos, así que da lo mismo, ¿ya? Bien. S1. Entonces tengo que buscar, como estoy buscando triángulos semejantes, semejanza de triángulo, tengo que buscar uno que sea semejante a este triángulo, ¿ya? Y el que voy a utilizar entonces va a ser este grande, ¿ya? El ACG. Voy a dibujarlo tal cual. Lo dibujé muy arriba. ACG. Fíjese que es ACG. Este grandote. Que incluye al pequeñito, ¿ya? Por eso que estoy buscando semejanza. Como hay que usar semejanza, estoy incluyendo eso. Entonces, bueno, aquí el ACG también tiene aquí un ángulo recto, ¿ya? ACG llega hasta los ojos desde los pies hasta los ojos. Este es como la hipotenusa, ¿cierto? Desde los pies de la imagen hasta los ojos del objeto. ¿Mm? Y de los ojos del objeto hasta el piso hay una altura que conocemos, que es de 150, ¿cierto? 150 de centímetros. Y esa la habíamos llamado I'. 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 ¿Mm? Y acá tenemos, aquí está D, ¿cierto? AD. Y después viene DC. Como este era X y la distancia entre, vamos a decir que X es igual a D, ¿ya? Una distancia. Así como si este es X, este también es X, porque siempre en un espejo plano se cumple que la distancia del objeto al espejo y la distancia de la imagen al espejo es la misma. Así que ambos tienen D. Así que toda esta parte sería 2D, ¿cierto? Si es X, si este es X, en vez de llamarla XX, para no confundirnos, a esta grande podríamos llamarla X'. X', ya. ¿Y cuál es la relación que hay que hacer? Porque aquí tenemos un ángulo recto. Entonces, este ángulo de aquí, es el mismo ángulo de acá, ¿cierto? ¿No? Este ángulo de aquí, entonces también es el mismo ángulo de acá. Entonces los triángulos van a ser semejantes por ángulo, 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 o si queremos, y podemos hacer la proporción entre sus lados. Por ejemplo, I, este se llama I. Este lo voy a borrar aquí, lo voy a poner I' al tiro, ¿ya? Este se llama I, ¿cierto? Entonces, I es a I', perdón, me equivoqué. No, I es a X, ¿cierto? I es a X, como I' es a X', que es todo esto. O sea, I es a X como I' es a X'. Eso, ya. Ya. Entonces, ahí tenemos una ecuación que podemos hacer, ¿ya? Entonces, la primera pregunta era, ¿a qué altura tiene que estar el
espejo del piso. Y esa altura es, que estamos buscando es I. Así que habría que despejar I, ¿ya? Así que I va a ser I', I' que la conocemos, que era 150 centímetros, ¿vale? X', que es 2D, y esta X que está dividiendo pasa para allá multiplicando, y X es D, así que por D. Así que estos se pueden ir, y me queda que 150 medios, y es 75 centímetros. O sea que la altura que tiene que estar el espejo, o sea, esa altura de ahí es de 75 centímetros del piso. Eso es lo primero, ¿ya? Para que con el espejito en la casa se puedan ver el tamaño completo. Si su altura es aproximada a 160 centímetros, habría que colocar el espejo a esa altura primero. Lo otro es saber qué tamaño debe tener el espejo, o cuál es el tamaño mínimo en el fondo del espejo. Cuando quiero calcular el tamaño del espejo, ahí lo que tengo que hacer es usar la altura total en este caso del objeto. O sea, si la persona mide 1,60 m, hay que usar esa altura de 1,60 m. El tamaño mínimo del espejo para, eh, para poder visualizarse completamente la figura debe ser mínimo la mitad del tamaño total, mínimo la mitad del tamaño total de la persona, como lo habíamos notado anteriormente, ¿sí? Así que vamos a ocupar en este caso, como tiene que ser la totalidad, a ver, aquí podríamos usar que aquí a mí se me fue hacer este puntito ahí, este de ahí, ¿ya? Porque es distinto a este. A ese le llamé G, ¿cierto? A este le voy a llamar, no sé, otra letra, E, que es se supone que esa es la altura total. ¿M? Yo lo había puesto no había hecho esa línea de ahí, ¿ya? Entonces voy a borrar acá y vamos a ver los triángulos que tengan que ver con la altura total ahora, que sería GFB, perdón, de nuevo, EFB, el triángulo total, EFB, este de aquí, ¿cierto? Este de ahí, FB, en el fondo este es el espejo, ahí, ¿cierto? Este es el espejo, FB, completo, ya. Y el otro tendría que ser el más grande, que sería el EHC, EHC, para poder tener la imagen completa, ¿cierto? El EHC. Por ahí, más o menos. ¿Mm? Entonces, para que EHC para que sea uno sea semejante, o sea, uno sean semejantes, ¿cierto? Porque uno es parte del otro. ¿Mm? Am, sí, ya. Entonces aquí y acá tendríamos F, ¿cierto? Que sería esta F. ¿Mm? O sea que este triángulo pequeño, está aquí adentro. Este de aquí, ¿sí? Más o menos, que me quedó un poco no tan derecho, pero bueno. Ahí más o menos, ¿ya? Por tanto, este punto de aquí es B, ¿ya?
Ya, pues entonces aquí está la misma distancia acá. Esta distancia de aquí es B, esta es B, ¿sí? Bueno, son semejantes, así que em, lo que yo estoy buscando ahora es el tamaño del espejo, ¿ya? La altura total vale 160 centímetros, que es la altura total desde H hasta C, desde H hasta C, ¿ya? Entonces lo que yo estoy buscando acá es I, estoy buscando I. ¿Mm? Em, y ya sabíamos que, bueno, esto de aquí, bueno, vamos a decirle X, este de aquí es X, perdón, y este de acá será X'. ¿Mm? Entonces hacemos la misma relación anterior. ¿Mm? Si este es X', esta entonces será Y'. O sea, decimos que Y es a X como Y' es a X', la misma anterior. Y ahora, otra vez estamos buscando Y. Estamos buscando Y, así que la despejamos. ¿Sí? Así que Y va a ser Y', que la tenemos, que son 160, partido por X', que ya sabemos que X', si X era D, X' era 2D. Así que 2D y X pasa para allá multiplicando, así que D. Y nos queda que Y es 160 medios, y eso tendrá que ser 80 centímetros. Y ahí entonces calculamos la altura del espejo. Bien. Bien, bien. Bueno, eso es básicamente espejos planos. Uno puede complejizar las cosas con espejos planos si quiere, pero generalmente es lo mismo, calcular la altura del espejo, calcular la altura del espejo al piso, calcular el tamaño del objeto, el tamaño o de la imagen, distancia, qué sé yo, de la imagen o del objeto al espejo. Eso más que nada. Bien, vamos a ver ahora espejos esféricos. También se les llama curvos. ¿Ya? Un espejo esférico, si ustedes recordarán, puede ser un espejo de tipo cóncavo o de tipo convexo. ¿Vale? ¿De dónde aparecen los espejos esféricos? Bueno, aparecen de una esfera, ¿cierto? Tenemos una esfera de centro C, ¿ya? De radio R y una esfera, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos una esfera cualquiera, y hacemos un corte en esta esfera, y lo que obtenemos es un casquete esférico, ¿cierto? Ahí, un trocito de esfera, un trocito de esfera. ¿Ya? Vamos a suponer que la esfera es hueca, vamos a suponer. Entonces le cortamos, es como cortar una naranja. Cortamos la naranjita en un trocito, no a la mitad, sino que un trozo nomás, trozo más pequeño que la mitad. ¿Ya? Y le sacamos entonces lo que hay dentro. Y bueno, si le quitamos lo que hay dentro, entonces nos queda una cosa, nos puede quedar una cosa así. Nos queda igual nomás. Y si nosotros utilizamos
Bueno, aquí tenemos un espejo de tipo curvo o esférico. Este espejo de tipo curvo esférico, ¿ya? Suponiendo que, no sé, es un macizo de cristal, ¿ya? Que lo hemos pulido para que tenga esa forma que tiene por dentro se llama cóncava, ¿sí? Como ustedes sabrán. Y esta forma que tiene acá por fuera se llama convexa. Entonces, si yo a ese macizo de cristal lo pinto por dentro con una pintura plateada o le coloco un papel plateado, qué sé yo, por dentro me queda y me miro en esa superficie plateada, me quedaría un espejo que sería por este lado. Voy a dibujarlo aquí. ¿Sí? Por este lado es cóncavo y entonces por este otro lado sería convexo. ¿Ya? Ya, pero de ahí vienen los espejos. Ahora, obviamente que, no sé, si yo, por ejemplo, ya lo paso a matemáticamente hablando, tengo una circunferencia de centro C, ¿ya? De radio R, y en el fondo trazo una recta de corte, ¿vale? Em, dibujo además un eje óptico, ese se llama eje óptico, esa línea horizontal ahí que cruza la circunferencia por su centro. Tracé una recta aquí para hacer un corte, así que me queda el eje óptico, ahí está el centro C, por acá tracé esa recta, la voy a dibujar roja, que se entienda que es esa, ¿vale? Y entonces me quedó ese trocito de espejo ahí. Y ahí entonces apareció em, un espejo de tipo cóncavo, ¿ya? O sea, me refiero, aquí me puedo mirar en esa superficie o en esta superficie, entonces puede ser cóncavo o convexo, depende de donde yo me quiera reflejar, o lo que sea que se vaya a reflejar. ¿Ah? Los espejos cóncavos, eh, bueno, son los típicos espejos de aumento, ¿cierto? Los espejos que están en automóviles, qué sé yo. ¿No? Eh, los convexos son los espejos más panorámicos, esos que se ocupan en las esquinas de los supermercados, estacionamientos, en las salidas, no sé. Dicen panorámicos porque eh, pueden re- en la superficie puede retener mayor cantidad de luz. Entonces podemos ver cosas que vienen de ángulos que no son visibles en un espejo plano. ¿No? Bien, pues entonces decía yo que ahí apareció el espejo. Bueno, le borramos ese trozo aquí y nos quedaría, por ejemplo, este ya sería un espejo de tipo cóncavo. ¿Ya? El espejo cóncavo con el eje óptico, ¿cierto? Tiene un punto de intersección. A ese punto se le llama vértice, vértice. Aquí está el centro. Recuerden que este es el centro de la esfera. Entonces, aquí está el vértice. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Ya? Y entre el vértice y el centro hay un punto medio, que aquí, bueno, no, lo voy a dibujar acá mejor. Un punto medio que se llama foco. ¿Ya? Entonces, C es el centro de la esfera, centro de curvatura también se le llama. F es el foco y V es el vértice que es la intersección entre el eje óptico y el espejo. Pues cualquier espejo, ¿eh? Em, el foco siempre la distancia
distancia media entre el centro y el vértice. Distancia media entre el centro y el vértice. O sea, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Nos dice básicamente que si el centro y el vértice es lo mismo que el radio, ¿cierto? Así que el foco está a la mitad del radio, ¿cierto? O sea que el foco es R medios. ¿Ya? Eso, bueno, se puede deducir también de ese análisis, ¿vale? Bien, y si se trata de un espejo convexo, porque este es cóncavo, ¿ah? Ay, ¿qué onda? Este espejo es cóncavo. Ahora, si yo voy a trabajar con un espejo convexo, sería la otra parte, o sea, es como que tomara esto y lo pusiera aquí, ¿ah? Trabajar con esa parte. Entonces, eh, aquí está el espejo convexo, ¿cierto? Y bueno, ahí está el vértice, ahí está el foco, ahí está el centro, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, por ejemplo, me estoy mirando yo frente al espejo y acá me estoy mirando yo frente al espejo. O sea, esta es la superficie de reflexión donde me estoy mirando. Esta es la superficie de reflexión donde me estoy mirando, ¿ya? La diferencia es que los puntos importantes que son vértices, centro y foco se colocan en distintos lugares dependiendo del espejo. Si el espejo es cóncavo, están delante del espejo. Si el espejo es convexo, están detrás del espejo, ¿ya? Pero el objeto siempre va delante del espejo, de cualquiera de los, como sea, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a ver las imágenes en espejo cóncavo primero. Este es el más, podríamos decir que es más complejo. El convexo es más fácil la imagen, como siempre es lo mismo, ¿sí? Bien, para eso entonces voy a dibujar aquí vamos a dibujar el espejo primero, por ahí. Vamos a dibujar, ay, qué chueco eso, pero el eje óptico, ya, este es el espejo entonces, cóncavo, y los puntos importantes que serían vértice, foco, centro, ya, como habíamos dicho. Y vamos a dibujar un objeto. Entonces por aquí vamos a dibujar el objeto. Vamos a dibujar una flechita, un poquito más grande, ya para entender un poquito qué pasa, porque aquí siempre vamos a analizar 4 rayos de luz. 4 rayos de luz. Se analizan 4 rayos de luz importantes. En general, con 2 rayos es suficiente, pero vamos a analizar los 4 importantes, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero, en un espejo cóncavo, todo rayo de luz, a ver, voy a dibujar el objeto con azul mejor, ahí, todo rayo de luz que vaya
paralelo al eje óptico, se refleja, bueno, esto es un espejo, así que va a reflejar, ¿cierto? Va a reflejar las cosas, por ley de reflexión. La ley de reflexión se cumple tanto en espejos planos como en espejos cóncavos, o sea, esféricos, ¿ya? Lo que pasa es que como la superficie aquí es esférica, no refleja, digamos, no es una cosa así, ¿ah? Sino que como la superficie es una esfera curva, ¿cierto? Entonces el rayo de luz que llega paralelo se topa con una superficie que no está, digamos, recta, sino que tiene más o menos por ahí su normal, entonces se va a reflejar para allá, ¿ya? ¿Se fijan? Pero se cumple igual la ley de reflexión eh, en el punto en que tiene que estar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todo rayo de luz que viene paralelo al eje óptico, se refleja siempre pasando por el foco. ¿Ya? Eso es lo primero. Siempre pasa eso. Todo rayo de luz que viene paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. Ese es el primer principio. Bueno, anotémoslo si quieren. El primero. Rayo de luz paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. Ya. El segundo rayo de luz. Todo rayo de luz que pasa por el foco ¿cómo será entonces? Es al revés que el primero. Si el primero viene paralelo, se refleja por el foco. Si el segundo viene por el foco, se refleja paralelo al eje óptico. Entonces, este es al revés. Rayo de luz que va por el foco se refleja paralelo al eje óptico. ¿Ya? Es como lo mismo, pero al revés. Y si ustedes se fijan, ya una intersección. Para que haya formación de imagen tiene que haber intersección de rayos reflejados, no incidentes. ¿Ya? Acuérdense que estos son los incidentes y estos son los reflejados. ¿Ya? Entonces tiene que haber intersección de rayos reflejados. Y ahí tenemos una intersección. Como la intersección se formó debajo del eje óptico, entonces ahí se forma la imagen. Pero la imagen, repito, como la intersección se formó debajo del eje óptico, la imagen se forma invertida. Y ahí ya se formó la imagen. ¿Se fijan? O sea que con dos rayos ya es suficiente para saber dónde queda la imagen y cómo se forma. ¿Mm? Pero vamos a analizar los otros dos. El otro dice que todo rayo de luz que va al vértice, voy a tratar de hacerlo derecho, todo rayo de luz que va al vértice cumple lo mismo que fuese un espejo plano. Si va ahí, se refleja ahí, respecto a la normal. ¿Ah? Si va se refleja con el mismo ángulo. Ángulo 1, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión, el mismo. Aquí pasa lo mismo. Este ángulo de incidencia es el mismo ángulo de reflexión y fíjense que la reflexión pasa por el puntito ese. Así que intersecciona también. Muy bien. Y el último, todo rayo de luz que va al centro, se refleja sobre sí mismo. Y si lo proyectamos hacia abajo, pasa también por esa intersección. Así que, si se fijan, todos los rayos reflejados, ya sea reflejados en sí mismos o proyecciones de sus reflexiones, están pasando todos por ese punto de intersección. Así que ahí, indudablemente, es donde se forma la imagen.
Entonces este era el objeto, aquí está la imagen. ¿Se fijan? Bueno, no noté lo otro, ¿eh? El 3 era que el rayo que va al vértice se refleja con igual ángulo, con que llegó, ¿cierto? Y el otro, el rayo que va al centro del espejo, se refleja sobre sí mismo. Esa es esas son las características de formación de imagen en espejo cóncavo. ¿Ya? ¿Qué pasa? De brillantina no hay. No sé, mi amor. No sé cómo ya. Bien. Entonces, bueno, pero eso, si ustedes se fijan en el objeto, bueno, ¿cómo es la imagen respecto al objeto? La imagen en un espejo cóncavo es más pequeña que el objeto original, es más pequeña que el objeto original, es invertida, ¿cierto? O sea, si el objeto está mirando hacia arriba, la imagen mira hacia abajo, es invertida, ¿cierto? Es más pequeña, es invertida. Y algo muy importante, acuérdense que esta es la zona real y esta es la zona virtual. Así que la imagen es real. O sea, la imagen se formó delante del espejo, es real. ¿Ya? Pero eso pasa si el objeto está detrás del centro. ¿Se fijan? Está detrás del centro, detrás de todo, del centro, del foco, del vértice, está detrás de todo el objeto. Pero ¿qué pasa si el objeto lo empiezo a acercar hacia el espejo? ¿Qué pasa con la imagen? Eh, eh, La imagen, si ustedes se fijan, es más pequeñita porque el objeto está detrás, está antes del centro, está detrás del centro de curvatura. Entonces, a medida que nosotros vamos acercando, si voy a tratar de dibujar aquí, ahí y ahí. Vértice, foco, centro, vértice. Entonces, aquí teníamos el objeto, ¿cierto? Y la imagen se formó por aquí chiquitita. Ya. Si yo voy acercando el objeto al espejo, ¿ya? La imagen se va alejando del espejo. O sea, si coloco aquí el objeto, si la imagen, la primera se formó ahí, la segunda se forma aquí, pero un poquito más grande. Si coloco aquí el objeto, la imagen se hace un poquito más grande, pero a medida que voy acercando el objeto, las imágenes se van alejando del espejo. ¿Vale? Ahora se van alejando. Si coloco el objeto sobre el centro, la imagen queda también en el centro, pero debajo del centro. Y es del mismo tamaño que el objeto original. Repito, entonces, a medida que los objetos se van acercando hacia el espejo cóncavo, hacia el centro, eh, las imágenes se van alejando del espejo y se van haciendo siempre más grandes a medida que se alejan. Si el objeto queda sobre el centro del espejo, la imagen queda debajo del centro y tienen ambos igual tamaño. O sea, el tamaño del objeto es el mismo tamaño de la imagen. ¿Vale? Ahora, si coloco si ahora, por ejemplo,
Uy. Y colocamos, ahí está, el foco, el centro. Le dijimos ya que si está sobre el centro, la imagen queda debajo del centro y ambos son de igual tamaño. Ahora, ¿qué pasa si coloco el objeto delante del centro o entre el centro y el foco? ¿Ah? Ahora la imagen sale del centro y se hace más grande. Queda invertida, pero es mayor, de mayor tamaño. ¿Sí? Sigue siendo invertida, pero es de mayor tamaño. Entonces, me voy acercando. Bueno, la hice demasiado grande ahí. Me voy acercando. Ahí, ahí. Me voy acercando, ¿cierto? Al foco y la imagen se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que llego al foco. Y coloco el objeto sobre el foco. Bien, ¿qué pasa cuando el objeto está sobre el foco? ¿Mm? La imagen se verá aún más gigante. Em, veamos. Si tengo ahí el eje óptico, tengo acá el espejo, el vértice, el foco, el centro. Ahí está la imagen. Perdón, el objeto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El objeto está sobre el foco. Em, dijimos que todo rayo de luz que va paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco, ¿cierto? Y todo rayo de luz que va al centro se refleja sobre sí mismo, según lo que habíamos dicho antes. Así que si hago una proyección de este, iría para allá, ¿ya? Para que haya formación de imagen tiene que haber intersección de rayos. Si se fijan, cuando el objeto está sobre el foco, estos rayos no tienen intersección, o sea, van a ir paralelos siempre, son paralelos, pero nunca van a coincidir en ninguna parte. No hay intersección, por tanto, cuando el objeto está sobre el foco, no hay formación de imagen, ¿vale? Cuando el objeto está sobre el foco, no hay formación de imagen. ¿Ya por qué? Porque los rayos siguen viajando paralelo infinitamente, pero nunca van a haber una intersección tal que se forme una imagen. ¿Mm? Bien. Y lo último sería, ¿qué pasa si el objeto ahora lo muevo entre el foco y el vértice? Nos quedaría esa última posición. Porque colocarlo en el vértice no tiene sentido porque sería como colocarlo encima del espejo. No sirve. O sea, ¿para qué? Entonces la única posición que nos queda es colocar ahora el objeto, moverlo entre el foco y el vértice. Entonces, ahí, por aquí, el vértice, el foco, el centro y el objeto. Bien, lo mismo. Bueno, aquí podemos analizar dos rayos. Todo rayo de luz dijimos que va al foco, se refleja, si hacemos la proyección, se refleja paralelo al eje óptico. ¿Ya? Si lo proyectamos acá detrás sería por ahí. Y todo rayo de luz que va al centro se refleja sobre sí mismo. Si pudiéramos proyectarlo detrás del espejo sería ahí. Y hay una intersección. Entonces, ahí se forma la imagen. Esta es la imagen, ¿cierto? Y este es el objeto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el objeto está
delante del foco, cuando el objeto está delante del foco, la imagen ahora no es real, es virtual. Es virtual porque se formó detrás del espejo, en la zona virtual. Es más grande, es derecha, ¿cierto? Este es el típico espejo que se llama de aumento. ¿Ah? No sé si ustedes... ay, perdón. A ver, ¿qué ejemplo podemos...? Bueno, generalmente las damas tienen un espejito de estos, los andan trayendo a veces, que son un espejo que son chiquititos, pero si uno se mira, eh, aumenta la imagen, el espejo. ¿Mm? No es, no es como un trocito de espejo normal que uno se mira y se ve normal, solamente que es chico el espejo, no. Estos espejitos son pequeños, pero además si uno se mira se ve más grande la imagen. Por ejemplo, si yo me enfoco mi ojo, se ve más grande, entonces veo más detalles. Eh, entonces, ¿qué pasa? Los rayos de luz se abren, ¿ya? Detrás del espejo y se forma la imagen virtual, ¿cierto? Que es más grande y todo. Entonces, este espejo, eh, ¿qué es lo que tiene? Que si, fíjense que el espejo, eh, en este caso el objeto, que sería, por ejemplo, esa flechita azul, vendría siendo, no sé, si hablamos del espejo de una señorita que se está mirando, entonces ella está colocando el espejo delante de ella y ella se coloca delante del foco del espejo. Y es por eso que ve una imagen más grande. ¿Ah? O sea, está detrás de nuestra cabeza, está detrás de nuestros ojos. Y entonces por eso que vemos una imagen real, más grande, aumentada, ¿cierto? Derecha. ¿Ya? Porque si nosotros nos colocamos lejos del foco, vamos a ver esas típicas. O sea, no vemos la imagen porque es real, habría que colocar otro espejo aquí para poder ver esa imagen, pero no sirve. Entonces, este espejo sirve cuando yo coloco muy cerca de mí para poder verme bien. ¿Mm? ¿Y qué voy a ver? Me voy a ver, pero con aumento. Pero siempre que yo me coloque delante del foco del espejo, o sea, muy cerquita. Mm. ¿Ya? Bien, ¿se entenderá o no? Nos quedan 10 minutitos, así que voy a ver el espejo convexo. Espejo convexo. Bueno, como ya había dicho, el espejo convexo tiene esta forma, ¿cierto? Así. Ay, bueno, no tan... Vamos a dibujar el eje óptico primero. Por ahí, más o menos. Ya, un poco chueco, pero... Vértice, foco, centro. ¿Ya? Y por acá colocamos el objeto. ¿Ya? Entonces, el primer rayo que llega paralelo al eje óptico, vamos a dibujar aquí, llega un rayo paralelo al eje óptico, se refleja a partir del foco, es decir, ahí está el foco, entonces la reflexión sería para allá. Se refleja a partir del foco, ¿vale? Es el primero. Otro rayo que podríamos identificar aquí sería el rayo que va eh, hacia el foco, como si fuese hacia el foco. Voy a tratar de dibujarlo ahí, como por ahí. Un rayo que va como dirigido hacia el foco
¿ya? Entonces, por ejemplo, si hacemos la proyección ahí hacia el foco, ese rayo se refleja paralelo al eje óptico. Son las mismas leyes anteriores. El que va paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco, pero aquí es a partir del foco. ¿Ya? Vamos a hacerle ahí. Ahí. El que va como si fuese hacia el foco se refleja paralelo. ¿Ya? Es. Se refleja paralelo. ¿Vale? Ahora, si yo voy a hacer una, que lo dibujé tan pequeño, pero bueno, lo voy a hacer una proyección aquí. Y ahí se intersectan esos dos, ¿cierto? S con este. ¿No? Entonces ya más o menos sé dónde se va a formar la imagen, qué altura va a tener. ¿Ya? Estos dos rayos detrás del espejo donde se intersectan, se forma la imagen. Vamos a dibujarla con azul también. Ahí está la imagen. La imagen es virtual, ¿cierto? Es virtual. Es más pequeña que el objeto original y y es derecha, ¿cierto? No es invertida, sino que es derecha, porque se forma sobre el eje óptico. ¿Mm? En todo espejo convexo la imagen se ve siempre más pequeña y siempre son virtuales. ¿Ya? O sea, en todo espejo convexo las imágenes siempre van a ser acá atrás y siempre van a ser más pequeñitas. ¿Ah? Nunca las imágenes van a ser más grandes que el objeto. O sea, si el objeto lo hubiese dibujado más grande, la imagen sería un poco más grande, pero nunca más grande que el objeto. ¿Ya? Estos espejos son los típicos espejos de esquina o panorámicos de seguridad, ¿cierto? También decir, por ejemplo, que el rayo que va al centro de curvatura, vamos a dibujarlo acá mejor. Ahí, vértice, foco, centro. El rayo que va al centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. ¿Sí? Se refleja sobre sí mismo. Y eso en general lo que pasa con el espejo convexo. ¿Vale? No hay más que... Siempre la imagen va a ser más pequeña que el... siempre la imagen es más pequeña que el objeto. ¿Ya? Y siempre va a ser virtual. Nunca real. ¿Mm? Bien, la próxima clase vamos a ver cómo se deducen las ecuaciones de espejo para poder aplicarlas. Y las de lente. ¿Mm? Y la formación de imagen en lente no es tan difícil. Y podríamos, no alcanzamos a deducir la fórmula ahora, ¿sí? Quedan 4 minutos. No alcanzamos. Bien, eso sería por hoy, jóvenes. Nos vemos entonces en la próxima clase, ¿ya? En la semana les mando voy a tratar de mandar hoy día la última tarea, pero una tarea cortita, no es muy extensa, así que para poder cerrar eso de esa nota. ¿Mm? Y bien, pues. Y bueno, yo creo que el próximo viernes estaría la nota de las pruebas. ¿Sí o no? Sí, a ver, miércoles, lunes y martes no hay clase. Miércoles, jueves. Sí, el viernes estaría la nota de la segunda prueba, ¿ya? Y eso sería. Así que estén muy bien, que les vaya bien.
Y nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.